Salud, amigas y amigos de laiguana.tv. A propósito del encuentro internacional que se está celebrando en estos días en Caracas, la ciudad está llena de luchadores sociales de todas partes del mundo. Uno de ellos es Giuliano Granato, que viene de Italia y quien hoy nos acompaña. Quisiéramos comenzar la entrevista hablando un poco acerca de cuál es la visión que tienen los italianos en general acerca de Venezuela y cómo, digamos, los aliados de la Revolución Bolivariana ya combaten esa visión. Bien, en Italia como en otro país, como en toda Europa y muchos países del mundo, estamos sufriendo la misma guerra mediática que está sufriendo acá. Los medios internacionales van contando un relato totalmente falso de lo que está pasando aquí. Así que la mayor parte de la gente sigue creyendo que Maduro es un dictador, que aquí no hay libertad, que aquí hay tortura, hay asesinatos. Así que tenemos que nuestra tarea, por ejemplo, como movimiento de solidaridad, un movimiento que intentan de construir una revolución en nuestro país también, así que miramos a la revolución bolivariana como un ejemplo inspirador. Nuestra primera tarea es decir la verdad, es conocer lo que está pasando aquí, conocer por los medios que dicen la verdad y convencer a la gente que lo que están contando, por ejemplo, El País en España o La Repubblica, el Corriere della Sera en Italia, son falsedades, son fake news, como se dice ahora. Y vamos a hacerlo construyendo plataformas, utilizando las redes sociales. No tenemos muchos medios, no tenemos los grandes medios nacionales, pero desde las redes sociales estamos batallando y algunos resultados hay, porque mucha gente no confía en los periódicos, no confía en los grandes medios, porque dicen falsedad no solo acerca de Venezuela, sino también acerca de otras cuestiones. Así que, pero tenemos que desarrollar una mejor manera de hacer contrainformación, de una verdadera información, porque todavía somos débiles, no llegamos a toda la gente que queríamos llegar. ¿Hay algún medio de comunicación importante de Italia que tenga una posición un poco más equilibrada, o todos están cartelizados frente a la situación de Venezuela? Hay un medio histórico que se llama El Manifesto, diario comunista, que fue fundado en la final de los 60 y hace algunos meses tenía una posición más equilibrada. Iban a hablar de la victoria, de lo que pasaba, de lo que es la derecha en ese país, de lo que es la oposición, la iglesia, de la iglesia católica, de la guerra que se está librando en contra del pueblo venezolano. Pero creo desde la Asamblea Constituyente, la semana que iban a la Asamblea Constituyente, hubo un cambio. La periodista, que es Geraldina Colotti, que escribía de Venezuela, fue marginalizada y ahora hay otro que no se firma, son pseudónimos y hay posiciones más, diría más equilibradas, porque más equilibradas en el sentido del enemigo, del adversario, porque no hablan bien del proceso bolivariano, no hablan bien de la derecha, es una posición ni de un lado ni de otro, pero no, aparte del manifiesto hay algunos blogueros, pero no hay un gran medio, todos los diarios, toda la TV, todo es el mismo cuento. A Geraldina Colotti la tuvimos aquí precisamente en esos días de la elección de la constituyente. ¿Qué influencia tienen allá en la opinión pública italiana los repatriados, los italianos que estuvieron aquí, que están allá, o gente que tiene familia y que tiene vinculaciones directas con Venezuela, los ítalo-venezolanos? Bien, muchos de ellos son del lado de la oposición, de la MUD, y desde abril hasta ahora se iban organizando. Por ejemplo, cuando había un acto público de los movimientos de solidaridad con Venezuela, ellos iban a la calle, iban a decir: nosotros somos de Venezuela, somos venezolanos, nuestra familia están allá y están sufriendo, y vosotros, tú eres italiano, no sabes lo que pasa. Siempre dicen lo mismo. Tengo una novia allá y me cuenta que todo está malo, que no hay medicinales, que no hay pan, que no hay nada. Y así que es difícil contraatacar porque muchos de los movimientos de solidaridad no son venezolanos. Así que con esta perspectiva de decir, puede hablar de Venezuela solo si eres venezolano, van a cortar los discursos, no puede argumentar con ellos, no puede hablar con ellos, y están muy bien recibidos por todos los medios. Siempre aparecen en los diarios, en los debates de televisión, por ejemplo, siempre
son entrevistados por la televisión. Juliano, Venezuela había sido tradicionalmente un país receptor de migrantes, ¿no? Pero en los últimos tiempos mucha gente, sobre todo los más jóvenes, sienten la necesidad de irse del país por toda la situación que hay y por el clima que se ha creado también en los medios, ¿no? Y mucha gente piensa que la meca es Europa. Tú que vienes de allá y que realizas trabajo social allá con las personas excluidas, con los inmigrantes, etcétera, ¿qué le dirías a esas personas? Les diría que la situación en Europa no es nada fácil. Yo vengo de Nápoles, del sur de Italia, de la parte más pobre de Italia, pero la situación que voy a contar es más o menos la misma en todo el país y en muchos países de Europa, porque he estado allá, así que conocemos cómo van las cosas en otros países también. Por ejemplo, te voy a hacer algunos ejemplos concretos. En el sitio que ocupamos en el 2015, que es un ex manicomio criminal, que ahora es un lugar de actividades sociales y políticas, hemos construido una clínica popular gratuita para la población del barrio y de la ciudad. Y viene mucha gente, muchísimos inmigrantes, pero viene gente del barrio también, italiano, que vienen, que no pueden ser atendidos por el sistema público, por ejemplo. Así que hay este problema con la salud. Muchos no se van no van al hospital, no van porque no tienen dinero para pagar las curas. Hay muchos desempleados. En Nápoles hay una tasa de desempleo del 70% entre los jóvenes y del 40% más o menos entre el total de la población. Así que un cada dos de napolitanos no trabaja. Hay muchos otros, creo más o menos 2.000 personas que viven en la calle en Nápoles. Y esta situación es más o menos la misma en toda la ciudad. Claro, en el norte de Italia, que es más desarrollado, hay muchas empresas, la situación es un poquito mejor. Pero después de 10 años de crisis, todavía no se ve la luz al final del túnel y estamos sufriendo los ataques. Por ejemplo, estoy en una empresa privada y tengo poquísimo derecho laboral. Mi situación es muy instable porque me pueden despedir cuando quieran y tienen solo que pagar poca indemnización. Sí, poca indemnización. Así que en todos los campos de la vida de un ser humano tenemos problemas. No es la meca, no es el paraíso. Estamos intentando de luchar para resistir y para construir algo diferente, pero por ahora ellos están librando ataques muy duros. Entiendo que para la gente de la izquierda europea, Venezuela es una referencia, ¿no? Sobre todo por el aspecto de la democracia participativa y protagónica. Ustedes en Italia en este momento tienen una situación incluso en la que el propio primer ministro pudiera decirse que no fue electo por el voto directo, ¿no? ¿Hasta dónde aspirarían a llegar en esa revolución que ustedes también se plantean allá en Italia? Bien, y plantearse bien el problema, porque los espacios de democracia, también la formal, se están reduciendo día tras día. Así que nosotros estamos intentando de construir algo diferente, no tenemos el poder estatal, así que vamos construyendo un modelo diferente desde abajo. En Nápoles y en otras ciudades estamos intentando de construir algo como asambleas populares, construyendo participación del pueblo en todos los sectores. Hay gente que nosotros como izquierda, ahora voy a hablar un poquito más, no solo como mi organización de referencia, pero es una corriente que se está difundiendo afortunadamente. Estamos volviendo, porque la izquierda sufrió una derrota histórica en el país, después de los 80 y en los años 2000 también a nivel institucional fue derrotada. Ahora, tenemos que inventar algo nuevo y nuestra primera tarea es volver al pueblo. A ir al pueblo, ir aprendiendo del pueblo, porque siempre hay una izquierda que, como decía alguien de cafetín, si no me hace falta, que le gusta hablar y escribir, el pueblo tiene que hacer esto, son estúpidos, son ovejas, y así que nosotros tenemos la verdad, tenemos la solución. Nosotros pensamos diferentemente, pensamos que tenemos que ir al pueblo, tenemos que hablar con el pueblo y las soluciones vienen hablando. El pueblo conoce los problemas que vive, conoce también tal vez las soluciones. Tenemos que organizarnos juntos, tal vez donde tienen miedo o tenemos desesperanza porque el enemigo aparece invencible
y no es así. Y la referencia de Venezuela es importante porque hay la posibilidad de construir algo diferente, hay la posibilidad de construir un pueblo que es protagonista de su propia historia y no solo que va cada 5 años, como en Italia, menos también, y va a poner una carta en una urna electoral. Y intentamos cada día, no es fácil porque estamos todos acostumbrados a delegar, y así que es un proceso muy largo y estamos aquí también para aprender de lo que existe en Venezuela, de las victorias, de los sucesos y de los problemas también, porque no hay proceso lineal, todos los procesos tienen muchas contradicciones y tenemos que aprender de las contradicciones también para que si hay posibilidad podemos saltar y ir más rápido. Una de las críticas que más se hace a nivel internacional al gobierno venezolano, tanto cuando estaba el comandante Chávez como ahora con el presidente Nicolás Maduro, es que bueno, no hay libertad política ni de expresión. Quisiéramos saber un poco cómo es el tema de la libertad política y de expresión en Italia y en otros países europeos. ¿Hasta qué punto es un mito eso? Bien, es bastante un mito. Hay países donde hay movimientos de izquierda que están totalmente ilegalizados, por ejemplo. Hay mucha gente en la cárcel, por ejemplo, en el Estado español, la lucha del pueblo vasco por la independencia. Ahora el pueblo catalán está intentando de hacer un referéndum para decidir, para autodeterminarse, para su propia independencia, y quieren votar, y el gobierno de Madrid mandó la Guardia Civil, el ejército, a destruir las urnas, a secuestrar las urnas y las urnas electorales. Y en Italia también hay problemas, porque sí, puedes decir, puedes escribir, puedes tener tu blog, puedes escribir lo que piensas, pero puedes escribir hasta que tú eres inefectivo, hasta que no sirve a nada. Cuando va organizando lucha, cuando va a contrastar los planes del gobierno, de los empresarios privados, bien, llega la represión preventiva y no solo. Por ejemplo, hay la lucha de la Val Susa en contra de la construcción de un tren que sería la destrucción del medio ambiente allá, y muchos de ellos sufren misura represiva por parte del Estado. Algunos están en la cárcel, otros están obligados a ir cada día a la estación de la policía para firmar. Y en el sur también ha habido mucha lucha de los desempleados, y claro, no somos los que van a la calle todo elegante, todo con cariño. Vamos a la calle y vamos expresando nuestra rabia también, y pagamos multa, por ejemplo, y en prisión también, tal vez. En el norte hay uno de los pocos movimientos de trabajadores que están venciendo en su campo, el movimiento de los trabajadores de la logística, y vencieron un aumento del sueldo muy importante, pero están pagando un precio muy alto a la represión. Por ejemplo, hay los líderes sindicales que están prohibidos de ir a algunas ciudades. Por ejemplo, hay la lucha en Piacenza, uno de los centros de la logística en Italia, y algunos de estos líderes sindicales no pueden ir a Piacenza, están como exiliados, porque intentan de impedir que van a organizar a los trabajadores allá. Así que esa libertad no es un fetiche, es algo más que a nivel formal que a nivel sustancial. Ya para finalizar, Juliano, ¿qué impresión te llevas en particular de este proceso venezolano ahora que estuviste aquí y que has estado compartiendo con otros luchadores sociales y también con la gente de Venezuela en alguna medida, ¿no? Bien, estoy aquí desde el sábado, aquí no he tenido mucho tiempo, pero he hablado con mucha gente de Venezuela, y creo que me regresaré a Italia con esta impresión. Hay problemas, porque ninguno va a negar los problemas. Hay problemas por la guerra económica, por la guerra que se está librando en contra del pueblo venezolano, y hay problemas también porque siempre cuando vamos caminando vamos haciendo errores. Aquí así que hay errores, pero todavía hay un pueblo digno, esta palabra que en Italia y en Europa no es muy utilizada, pero según yo exprime el sentido de que pasa. Un pueblo que quiere autodeterminarse, quiere
también errar, pero quiere hacerlo por sí mismo sin la intromisión de los Estados Unidos, de la OEA o de la Unión Europea. Así, y hay mucha vida abajo también en los movimientos sociales que no son representados en Europa. No hay voces que van a hablar de los movimientos sociales, de lo que pasa en la comuna, en los consejos comunales, entre los trabajadores. No hay ninguno que va a hablar. Todos hablan solo de Maduro, del nivel institucional. Pero creo que si todavía hay un gobierno progresista en este país, un gobierno que se pone el problema de la transición al socialismo, también porque hay un pueblo que sostiene, como nosotros hemos visto con la Asamblea Constituyente, 8 millones de votos no son una cosa de poco, son muchísimos, así que y creo que sería útil, por ejemplo, organizar y desarrollar enlaces entre los movimientos sociales de Europa y los movimientos sociales venezolanos para que podamos aprender y podamos hacer la revolución en nuestro propio país, que es nuestra primera tarea. Bien, y con esto le damos las gracias a Juliano Granato por habernos dado esta visión acerca de cómo está siendo vista Venezuela desde Italia y desde Europa en general. Y a ustedes, amigas y amigos, será hasta la próxima vez.